Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias, las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Atentado yihadista en Estrasburgo con 3 muertos, 12 heridos y el atacante fugado. 4 presos sirios en cárceles españolas acusados de financiar terrorismo mediante tráfico de drogas y personas desde Libia. Descubierto el tercer túnel de Hezbollah desde el Líbano a Israel en solo una semana. Estados Unidos pide a representantes de países sudamericanos mayor coordinación en la lucha contra Daesh, Al-Qaeda y Hezbollah. Estos son los titulares de hoy. Volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. 3 personas murieron este martes y 12 resultaron heridas en un tiroteo en el centro de Estrasburgo, en el este de Francia, que las autoridades investigan como un posible atentado terrorista perpetrado por un hombre que consiguió huir y es buscado por la policía. El balance provisional indica que de los 12 heridos, 6 se hallan graves. El ataque comenzó hacia las 19:50 hora local. El hombre entró en el perímetro del mercado de Navidad y tras abrir fuego contra la gente se dio a la fuga. El autor tiene antecedentes por delitos de delincuencia común por los que había sido condenado en Francia y en Alemania y estaba fichado por la policía dentro de su archivo de sujetos radicalizados. Tiene 29 años de edad y su casa fue registrada por la mañana en el marco de una investigación por robo, pero los agentes no lo encontraron. Lo sucedido también llevó a cerrar la sede del Parlamento Europeo, que pidió a su personal que se mantuviera a cubierto. El atacante sembró el terror en 3 puntos distintos de la ciudad. Militares que custodian las calles desde los ataques de 2015 intentaron interceptarlo, pero el sujeto se les enfrentó en 2 ocasiones con un intercambio de disparos. Bueno, ya vemos algo que podemos agregar a la redacción de esto, que no es un posible atentado terrorista, sino que es un ataque terrorista en toda regla, y es más, es un ataque terrorista yihadista. Todavía no ha sido reivindicado por ninguna organización de estas como Daesh o lo que sea. Seguramente llegará el comunicado más tarde porque como el héroe, entre comillas, que se pone a disparar contra la gente que pasea por la calle, pues está fugado, pues seguramente no querrán ayudar a localizarlo. Como siempre, estamos en una situación que es muy incómoda porque siguen cambiando los presidentes y los partidos políticos en Francia y la situación es exactamente la misma. Ayer yo estaba viendo la televisión, de pronto surge esta noticia y lo que dicen, y es lo que informan los telediarios españoles, es lo que les llega de las autoridades francesas, es de un tiroteo. Un tiroteo, pero tú ves que hay personas que están en la calle, hay gente que está al lado de un mercadillo navideño, etcétera, etcétera, y lo ponen como noticia muy importante. Y de pronto del único dato que se desprende, porque parece que enseguida sabían quién era esta persona, es que es un francés nacido en Estrasburgo. Y le comento a mi hija, que es una adolescente, bueno, tiene 18 años, le digo, mira, cuando dicen que es enseguida de dónde es y que nació en Francia, es porque es un francés, pero de origen musulmán. Porque si no, no insistirían en ese dato. O darían el dato ya completo de quién es la persona, se está buscando, o no darían el dato de decir, oiga, ojo que esto parece un atentado yihadista, pero este hombre es francés. No vayamos a confundir y que de pronto no sé qué pensemos de todos los musulmanes o de todos los inmigrantes o de todos nosotros. Así que bueno, esto es lo que pasa. La policía lo tenía súper fichado. Es más, había estado en su casa esa misma mañana. ¿Qué más tiene que pasar para que Occidente reaccione de forma
más proactiva con el terrorismo. Francia tiene en la calle destinados con este operativo que llaman Sentinel, que lleva desde el año 2015, no sé, son decenas de miles de soldados que patrullan las calles, pero parece que no sirve para mucho, porque es muy difícil evitar que alguien como este tipo de pronto salga a la calle con un arma y un cuchillo y esquive, o que no lo localicen antes de que suceda. Pero una vez que ya ha disparado, lo persiguen, se entabla un tiroteo con ellos y se vuelve a escapar. O que los soldados franceses no tienen mirillas en sus armas y no saben apuntar a los terroristas, o que tienen miedo de provocar una herida o una muerte, por la cual igual los soldados son juzgados y condenados peor que si no hacen nada. Esto nos pone en una situación realmente terrible a los europeos, porque esto está pasando ahora. Siempre decíamos, bueno, pasaba en París, pasaba en Bruselas, por cierto está fugado. ¿Dónde estará? Pues yo no sé dónde estará, pero apuesto lo que quiera que estará en Baalbek, en Bruselas, porque todos son de allí, todos se refugian allí y tendrán conocidos en Barcelona, porque todos se radicalizan y tienen parientes que viven aquí en Barcelona. Así que, bueno, seguiremos informando. De momento son 3 los muertos, pero el problema ya no es que suceda un atentado, porque, como digo, siempre puede haber incluso alguien que sea un loco y no un yihadista, que salga a matar. Pero entonces para eso están las fuerzas de la policía. En el caso francés, incluso en las fuerzas del ejército, se lo persigue, se lo acorrala y se lo neutraliza. ¿Qué significa neutralizar? Si se puede dispararle a las piernas, se dispara a las piernas, y se le puede desarmar desde lejos, se le desarma desde lejos. Y si no, se le neutraliza, quiere decir que se le dispara al cuerpo, a una zona que no pueda ya suponer una amenaza. Eso no quiere decir matarlo a la primera, porque nadie va a apuntar a la cabeza y darle. Eso solamente pasa en las películas. Así que, bueno, nuevamente nos despertamos de nuestros sueños maravillosos, y otra vez un mercadillo de Navidad. Recordemos cuándo fue, hace 2 años creo que en Berlín, otro mercadillo de Navidad, un camión atropelló, mató a gente. Ahora no sé si estas calles son, creo, demasiado estrechas para un camión, o porque hay más vigilancia en donde se alquilan este tipo de vehículos, pero alguien en Estrasburgo tenía un arma, y aparte de cuchillos que son fáciles de conseguir, salía a la calle, en 3 puntos distintos empieza a disparar, se encuentra con la policía, con los soldados, y sigue fugándose. Herido como está, rapta algo así como un taxi, logra escapar con un taxi, bueno, como una fuga de las que se dan como digo, en las películas. Pero también hemos visto estos mismos días alguien que en España han intentado romper un escaparate, eran unos delincuentes peligrosos, y la persecución policial acabó con ellos porque los embistieron y el coche quedó bloqueado. Pues a este taxi también habría que haberlo bloqueado de la manera que sea. Pero yo no sé cuáles son los detalles, pero realmente habría que replantearse todos los temas de seguridad en Europa, empezando por los máximos responsables, que son los jefes de gobierno. 4 presos de diferentes centros penitenciarios españoles están siendo investigados por sus actividades vinculadas con organizaciones yihadistas. Los internos se dedicaban a la captación y adoctrinamiento de otros presos bajo los preceptos extremistas. Se trata de 4 ciudadanos de origen sirio con edades comprendidas entre los 26 y los 42 años que se encontraban presos en cárceles de Madrid, Galicia y Toledo. En concreto, se les acusa de delitos de financiación del terrorismo, tráfico de armas, tráfico ilegal de personas y adoctrinamiento terrorista. Los investigadores han detectado la existencia de un entramado de empresas dedicadas al transporte de mercancías por vía marítima que contaba con embarcaciones registradas en navieras de Siria y Turquía y que servían como tapadera de las actividades ilegales de la organización criminal. Los 4 investigados, que capitaneaban las embarcaciones,
Se encontraban en prisión por diversas causas relacionadas con el yihadismo y ahora se les imputa la participación en esta trama. Transportaban droga hasta Libia con la que financiaban a organizaciones terroristas. Las mismas embarcaciones se dedicaron al tráfico de inmigrantes hasta las costas de Europa para financiar actividades terroristas. Exactamente. Aquí tenemos una buena instantánea de lo que está sucediendo y cómo se está desarrollando esto delante de nuestros ojos. Porque tenemos que estas personas, primero, son ciudadanos de origen sirio. Y como vemos, no todos los sirios que no están en Siria son refugiados. Porque estos se han montado un tinglado. En ese tinglado ellos capitanean barcos en una supuesta empresa que es una tapadera para el transporte de droga. Con el dinero de la droga financian actividades terroristas, es decir, que ellos no trabajan por cuenta propia, están trabajando y financiados y financian a su vez a las organizaciones terroristas, y con esos mismos barcos no solamente hacen el tráfico de drogas, sino también hacen el tráfico de inmigrantes. Y no me extrañaría, y aquí me van a acusar de racista, que dentro de esos inmigrantes que ellos trafican para llevarlos hasta las costas supuestamente o de Italia o de Malta, o a veces son interceptados por barcos españoles y llegan a España, pues que dentro de los que ellos trafican también sean agentes propios para tender puentes para la venta de droga, para el tráfico humano en el país de destino también, y efectivamente para lo que todo esto se financia, que es el terrorismo. Es decir, para llevar yihadistas desde la costa de Libia metidos en el medio de inmigrantes ilegales, que todo el mundo los ve en la tele y dice, pobre gente, se están buscando la vida, están huyendo de una situación terrible, y muchos de ellos incluso pueden tener, por ejemplo, pasaporte sirio o no tener ningún pasaporte y difícil de identificar. Bueno, pues estas 4 personas, lo terrible del caso, ahora están siendo acusados de todo esto y vemos el entramado, que uno se piensa que solamente los que hacen Panama Papers tienen estas estructuras tan complejas. Pues han sido detenidos, pero cada uno por su cuenta. Es decir, no han caído como célula, como grupo organizado, a pesar de que los 4 trabajaban juntos en esta compañía naviera de tapadera, y han sido cada uno detenidos en otra operación vinculada con el terrorismo. Los han llevado a distintas cárceles. Ellos, a través de las cárceles, mantienen correspondencia, mantienen contacto, seguramente incluso deben tener teléfonos móviles, legales o ilegales, para contactar y seguir adiestrando dentro de las cárceles, adoctrinando, ya que no pueden salir, pues hacen su trabajo de yihad dentro de las cárceles, comiéndoles el tarro, como se llama normalmente a estos lavados de cerebro, a los pobres chicos que son de origen árabe o musulmán y que están allí por delitos comunes, y les dicen que la salvación para ellos no es seguir robando, que nunca van a llegar a ser felices. La única forma de ser feliz es matar a los infieles y propagar la verdad absoluta del Corán. Así que tenemos también en España, y no lo tenemos solamente en forma de células organizadas con una estructura piramidal, que hay un jefe o no hay un jefe. No, aquí esto ya hace mucho tiempo que dejó de funcionar así, y ese es el gran problema. Esto se reproduce por generación espontánea, y cada vez que, por ejemplo, se pone en práctica una política de dispersión carcelaria, no solo no acaba con los contactos entre ellos, sino que ayuda a la propagación de esto. De alguna manera puede haber un símil biológico con una enfermedad vírica, ¿no? Es decir, que si tú facilitas el transporte y lo llevas a nuevos sitios, pues esta enfermedad se propaga incluso más rápidamente.
Soldados israelíes descubren en una semana el tercer túnel de ataque construido por Hezbollah desde Líbano hasta Israel. Una vez descubiertos, los túneles se han sembrado de explosivos. Israel insistió en responsabilizar al gobierno libanés de estas actividades y de las violaciones de las resoluciones de Naciones Unidas por parte de Hezbollah en el sur del país. El primer túnel identificado partía de una vivienda de la localidad libanesa de Kufr Kila y se adentraba 40 metros en territorio israelí. El segundo salía del pueblo de Ramieh. Sobre este tercero aún no se ha brindado su ubicación exacta. Sí, y realmente, yo qué sé, si eso aporta algo, la ubicación exacta. Lo que sí vemos es que incluso en el primer caso, este túnel pasaba por debajo de las narices mismas de los soldados de UNIFIL, es decir, o FINUL, según en inglés, las siglas en inglés o en español, es decir, los cascos azules destinados en la frontera entre Líbano e Israel desde hace muchísimos años. Entre ellos hay un destacamento español. Y debajo de sus propias narices, a menos de, no decimos a 300, 400 metros, no, a 10 o 20 metros, pues están cavando un túnel de ataque los terroristas. Y de alguna manera algo se tiene que notar, que hay trabajos en una casa que está a apenas 100 metros de allí, que vienen y sacan y vienen con camiones y cargan tierra. ¿De dónde sacan esa tierra? ¿Que la han recolectado de la zona porque falta tierra en otra zona? No, es que los cascos azules no actúan por miedo o porque tienen una orden venida, no sé desde dónde, si desde la Secretaría General de Naciones Unidas, de no cumplir con la misión que les ha sido asignada. Porque si no, no se puede entender que tantos países que participan en estos cascos azules se pongan de acuerdo para hacer la vista gorda ante la invasión terrorista de un país por parte de otro, o por parte de la milicia ilegal de otro. Claro que Israel, como pasa en Gaza, que todos los cohetes que se disparan desde Gaza responsabiliza a Hamas porque es el grupo que está al mando de la zona, pues aquí el responsable de lo que está pasando es el gobierno de Líbano. Aunque no les guste que los identifiquen con Hezbollah, porque Hezbollah es un partido, pero es un partido que está en el Congreso, está en el Parlamento y está también metido en el gobierno. Y aunque no estuviera metido en el gobierno, si el gobierno no actúa contra Hezbollah, limitando su fuerza militar y inspeccionándolos y haciendo la labor que ni siquiera los cascos azules son capaces de hacer, es decir, desarmarlos y alejarlos de la frontera con Israel, pues alguien tiene que hacerlo y alguien es el responsable. Y esto les puede salir muy caro al Líbano. No es una cuestión de una amenaza, sino que todas las consecuencias que puedan haber en este frente las van a pagar los civiles que viven en la zona aledaña a la frontera con Israel. El Departamento de Estado de Estados Unidos acogió esta semana una reunión ministerial sobre cooperación antiterrorista en el continente americano, en la que pidió a representantes de 12 países mayor coordinación en la lucha contra Daesh, Al-Qaeda y Hezbollah, incrementando la colaboración de seguridad para la lucha antiterrorista en una gama más amplia de actores, incluidos la sociedad civil y los líderes comunitarios, el sector privado y las figuras religiosas. A la reunión asistieron representantes de alto rango de Argentina, Bahamas, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, mientras que Brasil participó como observador. Al hablar sobre Hezbollah se citó el atentado de 1994 contra la AMIA en Buenos Aires. Según ha trascendido, el gobierno de Trump se está planteando añadir a Venezuela a su lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que implicaría la imposición de restricciones económicas a la venta de armas y un veto a la ayuda económica. Bueno, esto es lo que ha tenido lugar. No sé si estas reuniones sirven para algo, porque me imagino que si la Unión Europea, que tiene tantos años y tantas instituciones trabajando para elaborar políticas comunes, producen bastante
poco resultado, pues una cita con el Departamento de Estados Unidos de, digamos, la tercera parte de los países de un continente, no creo que vaya a ser totalmente trascendental. Y es más, yo creo que esto se encuadra diciendo también Daesh y Al-Qaeda, pero el problema en el continente americano es Hezbollah. Siempre ha sido Hezbollah y el problema de Hezbollah siempre ha sido Irán. Todo deriva de la misma fuente. Irán, Hezbollah están muy presentes dentro del gobierno de Venezuela, siempre lo han estado desde la revolución chavista, y también están presentes e influyen en otros países de su área de influencia, como puede ser Cuba, como puede ser Nicaragua y Bolivia, por ejemplo, ¿no? Ahora, en donde el grupo Hezbollah tiene una presencia autónoma o al margen de los gobiernos, pero muy afincada y afianzada, es en la llamada triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Y en esta frontera, en esta triple frontera, pues que se dedica muchas veces al contrabando de mercancías, pues no solamente pasan mercancías incluso ilegales, como pueden ser drogas y también armas, sino explosivos y materiales para financiar, que en definitiva están destinados a financiar al grupo terrorista Hezbollah y que tienen una penetración cada vez mayor también en las ciudades y en los grandes centros de culto en los distintos países de América Latina. Esperemos que este llamamiento de Estados Unidos sirva para algo. Volvemos ahora con la agenda cultural. Bueno, llegamos a esta segunda sección, la sección cultural, y hoy volvemos a encontrar a mi voz porque Raquel está unos días fuera, así que tendrán que aguantarme por partida doble. Volvemos a escuchar la mía también, esta vez hablando de la agenda. Lo hacemos hablando del Arca de la Alianza, un arca que nadie sabe dónde se esconde o si realmente existe. Según la Biblia, cuando este cofre sagrado se construyó por primera vez, contenía las tablas grabadas con los 10 mandamientos y se encontraba en el templo de Salomón. Sin embargo, la historia bíblica sugiere que durante el siglo VI antes de la Era Común, un ejército dirigido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén y destruyó el templo. El paradero de este cofre sagrado ha sido desde entonces una fuente de especulación, pero Menelik, hijo de la reina de Saba, y el rey Salomón lo habría llevado de Israel a una iglesia en la actual Etiopía. La leyenda cuenta que tras ser invadido ese país africano por las tropas italianas en 1936 y declarar en 1940 la guerra al Reino Unido, las fuerzas británicas tomaron el país en 1941. Un oficial de ese ejército, llamado Uhlendorf, se metió dentro de la iglesia por mucho que los guardianes del lugar le dijeran que era sagrada y comprobó que no era más que un arcón. Bueno, y esto también se lo decimos a Steven Spielberg y especialmente a su personaje... A Indy, ¿no? A Indy, Indiana Jones, que le dedicó toda una película, pues el Arca de la Alianza, pues todavía no se sabe dónde está, pero lo que sí se vuelve a recordar que en Etiopía no, porque alguien en el año 41 fue tras la leyenda y eso fue verdad, que la encontró, pero que no era más que una réplica. Es decir, posiblemente Menelik mandase construir una réplica de aquella Arca de la Alianza, pero así un poco de memoria cuando volvió a tierras etíopes. Bueno, y ahora vamos a hablar de 2013, no por nada en particular, sino porque en ese año llegó a oídos de la escritora italiana Rossella Postorino la historia real de una anciana alemana de 95 años que durante la Segunda Guerra Mundial fue obligada a formar parte del batallón de las catadoras de los alimentos servidos a Hitler. Margot Wolk era una de esas 15 mujeres que se jugaban la vida a cada mordisco. Acabada la guerra, fue la única que sobrevivió, pues sus compañeras fueron fusiladas por los soviéticos pese a nunca haber elegido desempeñar su trabajo. Wolk pudo esquivar tal fatalidad
y guardó el secreto durante muchos años, casi hasta su muerte, pero la escritora pudo documentarse y crear la novela La Catadora, que se ha editado también en español. En Italia se ha convertido en todo un fenómeno, pues ha sido galardonada con el premio Campiello y ya tiene vendidos los derechos para dar el salto al cine. Bueno, antes hablábamos de una leyenda que había llegado al cine y esto que no es leyenda, pero sí que es una ficción histórica basada en un hecho real. Hitler tenía un ejército, y no sé por qué, justamente de mujeres, 15 mujeres para acatar todo lo que le iban a servir, no sea cosa que estuviera envenenado. Esta mujer, cuando hizo alguna declaración ya a punto de morir, con 95 años, dijo que en realidad nunca se había cruzado con él, porque Hitler no prestaba atención a ver quién se encargaba de catar su comida o servirle. Seguramente a sus perros los trataba con más cariño. Bueno, ahora el último pedacito de esta agenda de hoy. En esta ocasión nos vamos a los años 60, cuando las autoridades canadienses de Quebec aceptaron que un estudiante de arquitectura de la Universidad McGill, de solo 25 años, nacido en Haifa, en Israel, que no había construido nada hasta entonces, lo hiciera con un complejo de apartamentos frente a Puerto Viejo con vistas al río San Lorenzo. Se llamaba Moshe Safdie y hoy es una de las estrellas más consagradas de su gremio. Entre otros, ha diseñado la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Ben Gurión, el Museo del Holocausto Yad Vashem y la renovación del barrio Mamila, en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén, o el reconocible y espectacular complejo Mariana Bay Sands de Singapur. Sin embargo, en su biografía seguramente habría que empezar diciendo que fue el autor del proyecto Habitat 67, una obra maestra modular, un monumento histórico de la arquitectura brutalista, similar a un Lego, a esos juegos no infantiles, con 354 bloques de hormigón prefabricados idénticos en diferentes combinaciones que alcanzan 12 plantas de altura y albergan 146 residencias, y que ha sido sometido a una restauración completa para celebrar su 50 aniversario y ahora ha vuelto a abrir sus puertas para recibir visitas y se está convirtiendo en un lugar de investigación académica sobre diseño y arquitectura. Sí, es increíble porque fue como una especie de trabajo de fin de curso. Le dijeron, bueno, a ver, mándanos algún alumno. El profesor de él estaba muy entusiasmado con lo que veía en este chico y ya en los años 60 hizo una propuesta que era tremendamente innovadora, porque si se ve, todos son cubos de hormigón iguales, pero están apilados de una manera totalmente asimétrica, y la impresión que dan es totalmente singular. Es como no hay nada que se le parezca, y si hay algo que se le parece es de los últimos 15 o 20 años, no puede ser de una época tan antigua. Y claro, el material que usaron pues se fue degradando y ahora se ha restaurado, y posiblemente el mismo Safdie pues se pase algún ratito a visitar lo que fue su primera obra, digo yo. Bueno, pues con esta curiosa construcción, hablando de ella, nos despedimos aquí en Radio Sefarad hasta las noticias de mañana. Hasta mañana.